padre se encuentra con Arturo Almonte, alias Camagüey, y le dice que tiene un hijo que había estudiado escenografía en San Alejandro. Ambos se pusieron de acuerdo para enviarme a Pepe Fraga. Pepe Fraga era el director, me envía a ver a Pedro García Espinosa. Era un momento en que el ICAI tenía un alza tremenda de películas porque habían 4 filmaciones de extranjeras, coproducciones. Para quien baila La Habana, Soy Cuba, el otro Cristóbal y Preludio 11, la cual me tocó a mí ser que hiciera la utilería de Preludio 11. ¿Qué ocurre con la utilería de Preludio 11? Llego a la producción y me dicen que yo voy por Héctor Ramírez a hacer la película. Yo me creo que voy a hacer escenografía, qué sé yo. Y cuando nos presentamos en el momento del trabajo, me presentan un camión lleno de armas que yo tenía que distribuir a los actores, que en aquel momento era Armin Müller-Stahl, Gunther Sigmo, Aurora de Pestre, Rafael Sosa, Roberto Blanco, Edgo Hernández y otros más. Entonces yo era el responsable de entregar esas armas y de recibirlas. Figúrate tú qué responsabilidad, un camión manejado por Papito Macron, que manejaba Macron. Entonces resulta ser que yo tuve que inventar un recibo para que me lo firmaran porque era un armamento, cosa que no tenía instrucción ninguna de qué era lo que había que hacer. Entonces, bueno, se hizo la película completa. Fuimos a Pinar del Río, de ahí regresamos a La Habana, después se terminó de hacer la película en Alemania, a esa parte no fui yo, fue esto. Entonces, concluida la película, ya para fin de año, estábamos hablando año 62, concluida la película, se me acaba mi contrato, tengo que empezar nuevamente en el ICAI. Entonces hablo con Pedro García. Pedro dice, mira, hay muchas películas, pero ya los cuadros están completos. O sea, el cuadro de trabajadores está completo. Entonces dice, mira, ¿por qué no vuelves a Héctor Ramírez? Que él tiene necesidad de personal calificada, él no tiene mucho, no es un gran trabajo, pero para empezar está bien, qué sé yo. Bueno, seguí en este caso con Héctor Ramírez. Entonces empezamos a hacer una película que se llamó En días como estos. Era un guión de un libro premiado a Mauro Lema en Casa de las Américas. Se trataba más o menos de la etapa de la juventud que fue a alfabetizar a Loma, y entonces nos cogieron como set la Sierra Maestra. Para allá fue todo el equipo a filmar en días como estos, que terminamos filmándolo en el bosque de La Habana, porque empezaron unas aguas turbulentas allá en la montaña, que por poco desbarata hasta nuestros albergues. Y tuvimos que salir sacando de la loma para acá, para el bosque de La Habana, terminar la película en el bosque de La Habana. Después de eso, hice otra película que era Cumbite de Tomás Gutiérrez Alea. Entonces nos tuvimos que trasladar para Baitiquirí, Guantánamo, donde se quemaron unas montañas porque la película estaba basada en la sequía, la pobreza que tenía Haití en aquel momento. Para la parte comestible no había nada, todo estaba seco, no había agua, no llovía, y entonces de ahí se hace el famoso vodú que ellos estaban tratando de realizar, dar a conocer a través de la película. Entonces la película se lleva a cabo finalmente y se termina de hacer aquí en La Habana, todos los planos que eran cerrados más o menos, pero todo se filmó allá en una colonia donde estaba lleno de haitianos justamente, y otros que se llevaron del Central Esmeralda para allá, para la zona de Baitiquirí de Guantánamo. Ahí estaba como productora Margarita Alessandre, una española que estuvo mucho tiempo produciendo aquí, y como director, bueno, Titón Gutiérrez Alea.
Resulta ser que después de Convite hacemos la película La carga al machete, la primera carga al machete. Hubo que hacerle un trabajo especial de utilería en el sentido de que no habían las monturas de época para los caballos que iban a utilizar los bombices y los españoles, en fin. Y hubo que hacer un trabajo de preparación grande yendo a Santi Espíritu a mandar a hacer este tipo de montura, que buscamos la información en los archivos para poder hacer el trabajo de la película. Como ustedes ven, mayormente las películas eran utilitarias, lo que era el paisaje y los elementos que daban el toque eran los elementos de utilería, como en el caso de la montura se tuvo que estudiar bien cómo iban montados estos bombices y estos españoles. Después de la película de La carga al machete, se hizo Días del Agua. Entonces el Día del Agua me toca a mí trabajar en Cienfuegos, justamente con Luis Lacosta. Entonces allí, en la casa de un tal Monono, no me acuerdo el apellido de él, pero bueno, era el set de locación donde se hizo el ataque a los políticos. En Punta Gorda, justamente, es donde se hace toda la escenografía. Se toma la casa de Monono y hacemos nuestro trabajo. Después seguimos para La Habana, ya que este trabajo estaba dividido por varios escenógrafos y por varias gente porque era muy abarcadora y había que mantener la continuidad del ciclo de trabajo. Entonces Luis hizo una parte por acá por La Habana, yo hice por Pinar del Río, yo hice una parte de Cienfuegos, y entonces la fiesta de los políticos se hizo en el Salón de Sueños de la Tropical. Ahí tuvimos que redecorar, porque estaba bastante destruido el salón en esos momentos, redecorar ese salón, que es como bien lo dice el nombre, ensueño, es un ensueño. Y ahí se hizo la fiesta de los políticos. También debo decir que hubo interés por parte de la institución, ya que el gobierno lo pedía, hacer proyectos de doble función, que eran cine, teatro. Tuve que especializarme y para eso vinieron profesores de diferentes lugares para poder hacer yo los proyectos de cine y teatro. Y vino de Francia un ingeniero en acústica, vino de Italia Bandini Gutte, ergonomía del diseño nos dio con respecto a lo que es proyectos de teatro, vino de Alemania, de Rusia, de Checoslovaquia, fue el que nos instruyó sobre la mecánica escénica, y él vino a hacer el montaje del foro de allá de los estudios cinematográficos. Justamente con Luis Márquez también tuvimos que relacionarnos, porque él era la persona que hasta el momento había tenido la trascendencia de esa especialidad sin haber hecho ningún tipo de estudio. Él había empíricamente hecho ya muchas escenografías y había trabajado en Hollywood, había trabajado en España, traía un aval muy grande de su desarrollo de proyectos aparte de escenógrafo. Entonces, nos dedicamos durante todo el resto del tiempo, después del año 70, a proyectos de arquitectura. Yo regresaba a producción a través de unos contratos que se me hacían y hice de esa forma El Socio de Dios. Entonces también hicimos Cecilia. En este caso fue un trabajo de mucha investigación porque era un trabajo de época muy grande y dividido entre varios escenógrafos, en este caso Pedro, Arditi, Villita y bueno, y el que le habla. Película que nos dio gran trabajo, pero nos dio también satisfacciones porque el premio de ese año, Caracol, fue el nuestro. Solá hizo su propio guión, vamos a decir, se basó en Cecilia para hacer su propio guión y decir, en este caso, todo lo que Cirilo Villaverde no pudo por la represión que tenía en su época.
Y entonces, para algunos Daisy era como la primera federada, para otros era una obra de arte de maravilla. Y aparte de Cecilia, que eso fue como por los años 79, 80, hicimos varias coproducciones con Francia. El Blanco de los Espejuelos es un título hecho con Francia. El Blanco de los Espejuelos, Los últimos días de la víctima. Vamos a decir, el año 95-96 fue las últimas películas que trabajé, que la hice con Octavio Cortázar. Hay muchas cosas más que en estos momentos se me escapan. Derecho de asilo fue la última película que ya hago, porque a partir de ahí me dedico a hacer teatro, espectáculos de teatro. Y no solo espectáculos de teatro, sino también trabajar el Festival de Cine, que junto con la Costa, que él hacía una cosa que es administrativa, pero bueno, yo seguía haciendo en este caso la escenografía del teatro y todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las premiaciones y de la inauguración. Tanto la premiación como la inauguración, eso era un proyecto que hacía yo normalmente. Se hacía en maquetas, se le presentaba a la presidencia, en este caso Alfredo, él aprobaba y llevábamos a cabo el proyecto este. De esa forma llegamos a hacer 10 festivales de cine. Pero ya después resultó un poco que la economía no daba para aquellas cosas fabulosas que se hicieron en aquel entonces, que eran grandes construcciones prácticamente para el escenario, como el cine en el cine, el teatro y el ballet nacional. Ana Chigura salir por una pantalla directamente donde estaba la proyección de Lili Marlene, eso fue una invención que se me quedó no sé ni cómo en mi mente para poder pasarla a través de la tela a Ana Chigura. Hice un tejido, en este caso, en una zona central de hilos con plomada, donde estaba la proyección, ¿no? Y entonces Lili Marlene cantando su canción, se enciende el seguidor, hace la luz del seguidor y sale Lili Marlene de la pantalla. Le dedicamos el desarrollo de muchos años, por ejemplo, 14 festivales Barbarito 10, el 20 y pico de danzón, los boleros de oro, llevamos también muchos, donde se hizo muchas escenografías, tanto pintadas como corpóreas, y no solo escenografía, sino también el diseño de la luz estaba integrado, incorporado al diseño mío. En este caso empecé a incorporar tanto el diseño de luz como el diseño escenográfico. Y muchas veces, quien dice, hasta los detalles, vamos a decir, de maquillaje y de peluquería en personas que no venían correctamente y teníamos que rectificarlas un poco, más o menos al estilo de lo que estábamos haciendo, porque lo que se estaba haciendo en época, prácticamente renaciendo nuevamente el danzón, renaciendo nuevamente el bolero, y no siempre la gente que lo canta domina qué es lo que está haciendo justamente. O sea, sabe cantar muy bien, es una gente maravillosa, pero bueno, el vestuario y el maquillaje tiene que estar acorde. En ese aspecto, bueno, tuvimos hasta el año pasado, ya este año no lo hice porque tengo el problema del Parkinson. Entonces, concluí con un Barbarito 10, el 14 Festival del Barbarito 10. Perteneciendo aún a los estudios cinematográficos, le llama Gloria María Cosío, a través de Raquel y de Iliana, que eran las capacitadoras de la industria del ICAI, para que yo impartiera cursos de superación a los compañeros, en este caso, de estudios cinematográficos. Por allí pasó no solamente del personal de estudios cinematográficos, sino cámara, maquillaje, peluquería, vestuario, pasaron por esos cursos. No era yo el único profesor, estaba María Elena Molinet también, estaba Oscar Ruiz de la Tejera, estaba Pedro García. Bien, éramos el equipo más o menos que conformábamos el equipo de profesores. Para entrar ya se hizo casi
una necesidad básica, que para entrar nuevas plantillas tenían que venir a pasar el curso que se había impartido aquí en los estudios. Después pasamos a 23 y 12, donde se siguieron dando estos cursos al personal que tenía interés en conocer nuestro trabajo, más o menos. Se hizo un estudio cronológico de lo que era el diseño y el mueble, por ejemplo, comenzando desde el medioevo hasta nuestros días, dándole en este caso un sentido de armonía, armonioso con relación a lo que hacía cada cual, la escenografía, la ambientación, el vestuario, en fin, todos estos detalles. Yo diría que a la juventud sobre todo, que para hacer un trabajo como el que nosotros llegamos a realizar, hay que instruirse y hay que estudiar mucho, hay que tener mucho amor y mucha dedicación a lo que uno desea y quiere. Yo tuve mis tropiezos como cualquier persona en el trabajo, pero me siento feliz porque hice todo lo que yo quise. Hice la escenografía, hice la utilería, hice la ambientación, maquillé cuando fue necesario. Cuando fue necesario diseñar un vestuario también lo diseñé. En fin, se confiaba en mí para hacer el Festival de Cine, como lo hice en la inauguración y clausura durante 10 años. Quiero decir con esto que, bueno, me siento realizado, si se quiere decir, no completo, porque uno siempre tiene algo más que aprender y que saber en la vida. No te creas nunca que te la sabes toda. Uno tiene que aprender cada día más, siempre hay, y de quien menos espera aprendes. Pero también transmitir significa enseñar, ser maestro.